Historia de la matronería. Antigüedad. En el principio, los primeros indicios que tenemos sobre las parteras podemos encontrarlos en las pinturas rupestres. Los símbolos de fertilidad de esa época hacen sospechar que las mujeres parían solas en cuclillas o con las nalgas o las rodillas sobre piedras de gran tamaño. El cordón umbilical sería cortado con una piedra afilada o con los dientes e instintivamente lo amamantarían. Dentro de la antigüedad podemos distinguir las siguientes etapas. La etapa bíblica. Las comadronas aparecen en dos historias bíblicas. Una es en el nacimiento de los gemelos de Tamar, en donde se deduce que las comadronas asistieron a este parto gemelar, y en un segundo texto que trata sobre las matronas Chipra y Púa, quienes tenían órdenes del faraón de matar a los recién nacidos varones, pero que dejaran vivir a las hembras. Estas dos comadronas se las ingeniaron para no llevar a cabo esta orden. La era egipcia. Sobre el año 2000 a.C. se introdujo la escritura ideográfica, en donde destaca uno de los papiros más importantes, el Ebers. En él queda constancia de que en la cultura la profesión de matrona era una ocupación reconocida, siendo las comadronas las que atendían los nacimientos normales, incluidos los de la realeza. El período griego. En la época de Hipócrates y Sócrates, las comadronas disfrutaban de reconocimiento social y recibían honores. Las comadronas de este tiempo se dividían en dos grupos, las que atendían los partos difíciles y las que ayudaban únicamente en los partos normales. Durante los siglos siguientes, la actitud hacia las comadronas cambió radicalmente. Un ejemplo de este suceso fue de la comadrona Agnódique, quien fue sometida a juicio por practicar con atribuciones falsas, y es que esta mujer se disfrazó de hombre, aunque revelaba su identidad a sus pacientes. La acusaron de practicar ilegalmente la asistencia al parto, pero las matronas de Atenas solicitaron clemencia para ellas. La era romana. Sobre el año 500 a.C., la civilización griega alcanzó su pic y durante su declive se establecieron las bases de la civilización romana. Aunque se sabe poco de las comadronas romanas, cabe suponer que al llegar la era cristiana, la profesión de comadrona estaba bien establecida y requería personas educadas en su práctica. El primer médico notable del período romano fue Sorano. Escribió De Morbis Mulierium, el primer texto escrito para comadronas. En él, su autor afirma que el saber leer y escribir es un requisito previo importante para ser comadrona. De las cualidades especiales que debía poseer, decía que debían tener buena memoria, ser industriosas y pacientes, que tenían que tener moral para inspirar confianza y estar dotadas de una mente sana. Además, decía que debían poseer dedos largos y delicados con las uñas cortas. Consideraba que la comadrona debía tener no solo un entrenamiento teórico, sino también práctico, y ser experta en las distintas ramas de la medicina. La Edad Media. Este fue un periodo en donde la vida rural se hizo parte de la mayoría de las familias de esta época, muchas veces debido al nivel de pobreza y la alta escasez de productos, de la cual disponía una gran parte de la población campesina de Europa. La partera, debido a las grandes diferencias sociales que existían, atendían desde la dama más distinguida de la nobleza hasta la más pobre, ya que estas mujeres muchas veces requerían de los cuidados de otras mujeres que las ayudaran en los momentos del parto y en muchas ocasiones para tratar diversas dolencias propias de su sexo. En el caso de la nobleza, el parto solía acontecer en ricos palacios o nobles casas burguesas, y en el mismo intervenían usualmente dos mujeres que asistían directamente a la parturienta. Por otro lado, las parteras que atendían a las mujeres de familias rurales debían cubrir las necesidades de esta amplia masa de población femenina, por lo cual se encontraban usualmente en villas y pueblos y ofrecían sus servicios de casa en casa. Las parteras encargadas de atender a estas mujeres eran poseedoras de unos conocimientos muy variados, que iban desde el manejo en el arte de las hierbas hasta el empleo de otras muchas técnicas para la curación de múltiples dolencias, tanto físicas como psíquicas. En este contexto, es lógico pensar que tuviesen que recurrir a estas mujeres con experiencia probada, conocidas por su continuo deambular por las calles. Una mujer, en definitiva, que se mueve entre la superstición, la magia y los conocimientos científicos fruto de su propia experiencia. Lamentablemente, la Edad Media fue una etapa en la cual se puso a las parteras en situaciones de destierro y riesgo, ya que eran acusadas de magia y brujería debido a que se retoma la creencia en talismanes y pócimas al momento de asistir al parto. A pesar de las creencias que existían sobre las matronas, a finales de este periodo se les reconocía 4 funciones bien definidas: la asistencial, la docente, la jurídico-legal y la religiosa. En el ámbito religioso, la Iglesia católica rechazó el conocimiento científico y además asociaba a la mujer con el sexo y condenaba todo placer sexual, ya que era considerado de origen diabólico. De este periodo se destaca una de las parteras y comadronas más importantes, Trótula. A ella se le atribuye la obra de obstetricia y ginecología del siglo XI. En ella habló de la asistencia al parto y de sus cuidados posteriores. Lamentablemente, estos conocimientos fueron negados, ya que era imposible que una mujer de este siglo pudiera poseer tanta información y estudios sobre temas de la obstetricia. Edad moderna y contemporánea. En esta época aparecen por primera vez los hombres en el labor de parto.
acompañado de libros y manuales sobre la asistencia a este. Se acaba la exclusividad de las matronas, ya que entran los cirujanos, los cuales se dedican a atender a las mujeres adineradas, mientras que las matronas se van hacia el lado rural y comienzan a atender mujeres de escasos recursos. Las mujeres de esta época parían en las sillas obstétricas, las cuales tenían forma de herradura en el asiento o si no solo tenían un hueco por donde el niño salía al exterior. Además, se descubrió el forceps obstétrico, el cual consiste en un instrumento diseñado para ayudar a que nazca la cabeza del bebé. En esta época aparecen dos hombres importantes. El primero fue Flading Old, quien usó analgésicos y sedantes en el trabajo de parto. El segundo fue William Smellie, quien estableció las bases para el uso correcto del recién descubierto forceps obstétrico. También, durante esta época, destacaron dos mujeres importantes. La primera fue Madame Le Chapelle, quien practicó la versión podálica y utilizó el forceps. La segunda fue Florence Nightingale, quien decía que las comadronas debían ser mujeres inteligentes y educadas, que debían ampliar sus horizontes y elevar el nivel de su práctica. También decía que las comadronas debían formarse, por lo que abrió un hospital para que éstas lo pudiesen hacer. Sin embargo, este tuvo que cerrar un tiempo después, ya que un brote de la fiebre puerperal invade el lugar. A fines de la época, se aceptó la obstetricia y ginecología como disciplinas con fundamentos científicos y aparecieron las enfermeras del puerperio. Actualidad en Chile. En 1913 se incorpora al currículo de la Escuela de Obstetricia la enseñanza de la puericultura, pasando a denominarse entonces Escuela de Obstetricia y Puericultura. En 1952 se creó el Servicio Nacional de Salud con un enfoque dirigido hacia el grupo familiar. Desde febrero de 1967, el Comité Mixto de UNICEF y OMS reconoció que a las matronas se les debe incluir dentro de las materias de formación los programas de planificación familiar en el mundo, con el fin de resolver el problema del aborto provocado. A partir de 1969, las escuelas de matronas del país incluyen en su formación básica la planificación familiar, con exigencia práctica de exámenes ginecológicos, prescripción de métodos anticonceptivos, tanto de dispositivos intrauterinos como de métodos orales. Las coberturas de control de planificación familiar y el consecuente descenso de la mortalidad materna por causa de aborto provocado ha sido disminuido ya que Chile cuenta con la profesión de matrona. El aumento progresivo de las atenciones otorgadas por la matrona y su participación efectiva en distintos programas se reflejan en las estadísticas del Ministerio de Salud. El año 2002, el país ostenta un 99,8% de atención profesional del parto, de los cuales un 80% son atendidos solo por matronas. Trabajan en el sistema público de salud casi 2.000 matronas y alrededor de 800 en el sector municipalizado para atención primaria. En las universidades se desempeñan como docentes alrededor de 100 matronas y un número no determinado en entidades privadas. El ejercicio profesional de la matrona chilena está ampliamente respaldado por diversos códigos de la legislación vigente: el Código Sanitario, Código Civil, Código Penal y del Trabajo, así como en resoluciones del Ministerio de Salud. Finalmente, en Chile se conmemora el 31 de agosto el Día de la Matrona.